Vamos a comenzar entonces con el tema, observando un pequeñísimo video acerca de lo que es la depresión como tal. ¿Bien? Y después continuamos con nuestras diapositivas. El 5% de los adultos en todo el mundo experimentan depresión. Sin embargo, dado que es una enfermedad mental, es un poco más difícil de entender que, digamos, tener un resfriado. La clave es separar la depresión de los sentimientos ocasionales de tristeza o estrés. Casi todos se sienten tristes de vez en cuando, como al perder un empleo, tener una discusión o incluso al vivir una racha de mal clima. No obstante, estos sentimientos van y vienen, responden a cambios continuos, mientras que la depresión tiende a sentirse pesada y constante. En ocasiones, puede ser difícil identificar la depresión en alguien, porque es un trastorno definido por pensamientos, conductas y sentimientos. Pero hay algunos síntomas de depresión comunes, como periodos prolongados de no tener motivación o interés en hacer cosas, cambios en el apetito, sensación de inutilidad o culpa, dormir demasiado o muy poco, poca energía o dificultad para concentrarse, evitar interacciones sociales o recurrir a pensamientos de autolesiones o la muerte. Quienes han experimentado la depresión podrán haber escuchado comentarios como: supéralo, ya ponte de buen humor, haz algo al respecto. Sin embargo, es importante recordar que la depresión es un trastorno con una base biológica, junto con implicaciones psicológicas y sociales. No se trata simplemente de una debilidad que alguien pueda superar o la pereza que puede sacudirse. Es muy raro que la depresión mejore sin tratamiento, incluso puede empeorar. Por fortuna, hay muchas maneras de tratar la depresión, como la terapia, los medicamentos, cambios en el estilo de vida, unirse a un grupo de apoyo o, en ocasiones, simplemente compartirlo con un amigo o familiar de confianza. Aunque no hay un remedio rápido para la depresión, el esfuerzo vale la pena por completo y saldrá de ella quizás incluso más fuerte. Para más información acerca de la depresión y las opciones de tratamiento, visite. Bien, chicos, les envío entonces nuevamente el enlace para aquellos que quieran volver a visualizar el video. Buenas noches, Rosemary. Bienvenida, bienvenidos a todos. Bien, entonces, creo que la mayoría de nosotros hemos escuchado acerca de la depresión, ¿no? Y que muchas veces lo hemos quizás por ahí verbalizado o de otras personas nos dicen, es que estoy depresiva, ¿no? Coloquialmente decimos que, bueno, estoy triste, ¿no? Como que asociamos la tristeza con la depresión. Buenas noches, Marlene, bienvenida. En efecto, hay una presencia de un ánimo triste, pero va mucho más allá de la tristeza. Todos los presentes, todos los que estamos aquí, en algún momento hemos sentido tristeza, ¿cierto? En algún momento vamos a sentir nuevamente esta emoción. Es una emoción natural, es una emoción normal. Recuerden que no hay emociones buenas ni malas, ¿sí? Eso es importante considerarlo, tenerlo en cuenta. Pero en este caso en especial, en los trastornos depresivos, en efecto, hay un ánimo triste, pero va mucho más allá de una tristeza como tal. ¿Ve? También hay esta sensación de vacío, la irritabilidad, que va acompañado pues de estos cambios somáticos, de cambios cognitivos en cuanto a los pensamientos que afectan directamente y de manera muy significativa a la capacidad funcional del individuo, es decir, de la persona. ¿Bien? Yelitza, buenas noches, bienvenida. Entonces, vamos a ver un poco acerca de qué nos dice la Organización Mundial de la Salud sobre la depresión. Sabemos que es un trastorno mental, lamentablemente es un trastorno común que se estima en todo el mundo que el 5% de los adultos padecen de este tipo de trastorno, ¿no? De este trastorno mental de la depresión. Ahora, nuevamente comentarles, para redundar quizás un poquito, de que la depresión es totalmente distinto a los cambios habituales del estado de ánimo, a los sentimientos sobre que, bueno, que experimentamos en nuestro día a día.
Bien, la depresión puede afectar a todos los ámbitos de nuestra vida, a nuestras relaciones familiares, a las relaciones interpersonales, a las relaciones comunitarias, en nuestro desempeño laboral, en nuestro desempeño académico, en nuestro propio bienestar como personas. ¿Bien? En un episodio depresivo, la persona va a experimentar un estado de ánimo deprimido, tristeza, irritabilidad, sensación de vacío, pérdida también de placer, del interés de las actividades que quizás antes sí tenía, pero actualmente ya no siente el mismo interés ni tampoco el mismo placer. Bien, ahora, estos episodios depresivos abarcan la mayor parte del día, casi todos los días y durante al menos 2 semanas. Vamos a ir viendo cada uno de los trastornos según el DSM, dentro de lo posible, los que tienden a ser un tanto más comunes. Bien, algunos síntomas que refieren, ¿no?, los pacientes a experimentar durante estos episodios depresivos es la dificultad para poder concentrarse, ¿no? Dificultad también para tomar decisiones, cansancio, fatiga, sentimiento de una culpa excesiva, la baja autoestima, los pensamientos también de muerte, ¿no? El suicidio, alteraciones del sueño, cambios en el apetito, cambios en el peso, también a la falta de esperanza acerca de su futuro. Vamos a observar lo que es la triada cognitiva, ¿no? La triada cognitiva es una visión negativa de sí mismo, de los demás y también de su futuro, ¿no?, de su vida. Bien, ahora, los objetivos generales de la evaluación. Recordemos que hay todo un proceso, ¿sí? Es decir, ¿cómo es este proceso que nosotros llevamos a cabo? Primero, hacemos una evaluación. Bien. Dentro de la evaluación vamos a obtener indicadores, vamos a obtener síntomas, signos que presencia el paciente para poder trabajar en base a ello. Bien. Este proceso de evaluación nos va a facilitar e indicar en qué aspectos tenemos que trabajar y pasamos de este modo al proceso de intervención como tal, es decir, de las sesiones de psicoterapia. Entonces, ¿cuáles son los objetivos que nosotros tenemos para poder llevar a cabo la evaluación? Uno, evaluar evidentemente los problemas que el paciente trae a consulta y conceptualizarlos en términos cognitivos conductuales. Por ejemplo, si mi paciente me dice, Mariana, es que yo tengo depresión, yo tengo que preguntar, ¿qué es depresión para ti? ¿Cómo esta depresión que tú mencionas afecta en tu vida cotidiana, en tu relación de pareja, en tu relación comunitaria, en tu relación interpersonales, en tu desempeño académico, en tu desempeño quizás laboral, social? Yo tengo que indagar cómo es la depresión. ¿Por qué? ¿Qué pasaría, chicos, si yo me quedo solo con esa frase de mi paciente y le pongo el diagnóstico presuntivo depresión? ¿Qué va a pasar? Ah, mi paciente me dijo que tiene depresión. No pongo paciente, refiere que tiene depresión. Y solo me quedo con esta frase. ¿Qué podría suceder? Quizás no sea el diagnóstico adecuado. Excelente, Roberto. En efecto, probablemente no sea el diagnóstico correcto, ¿no? Por aquí también le damos una etiqueta al paciente, ok, Sabrina, que no voy a poder hacer una buena valoración, excelente. Yo tengo que indagar, yo no me puedo, chicos, quedar solo con la percepción que tiene el paciente, ¿no? Porque de repente no es que tenga una depresión. Sí, efectivamente tiene tristeza, pero no a un nivel de episodio depresivo.
Entonces yo tengo que indagar, ¿cómo es tu depresión? ¿Cómo actúa? ¿Cómo te ha afectado en tu día a día, en tus conductas? ¿Cuáles son estos pensamientos que te hacen pensar que tú tienes depresión? Tengo que indagar y conceptualizar todo ello en términos cognitivos conductuales, según la TCC. Bien. Por otro lado, determinar cuáles son estas áreas problemáticas en componentes conductuales, en sus conductas. ¿Cuáles son estas conductas que el paciente realiza que está dentro de su episodio depresivo? ¿Cuáles son las emociones predominantes en su día a día? ¿Cuáles son los pensamientos, sus motivaciones en el aspecto físico? ¿Sí? Determinar cuáles son estas áreas problemáticas que la persona está trayendo a consulta e indagar en cada una de estas. ¿Bien? También nosotros llevamos a cabo un análisis funcional de la conducta, que hoy día lo vamos a aprender, que nos permite tener conocimiento e identificar los antecedentes y los consecuentes de una conducta asociada a la depresión. Bien, entonces, nosotros siempre vamos a tener un primer contacto con el consultante, ¿cierto? Es el primer contacto. Recordemos que cuando uno va a un especialista, siempre tiene expectativas, ¿no? Igual nosotros, cuando vamos al doctor, cuando vamos quizás a un servicio fuera del área de la salud, etcétera, vamos con expectativas y siempre nos vamos a guiar quizás de la primera impresión, ¿no? Entonces, el primer contacto es importante porque a través de esto nosotros realizamos un rapport. Ahora yo les pregunto, ¿qué es el rapport? Si por allí no saben, también no hay problema. Recuerden que toda respuesta es válida. En el primer contacto nosotros establecemos este rapport. ¿Qué es este rapport? ¿A qué hará referencia? A ver, Yelitza está caracterizado por las 3 sí. Sí, Yelitza. Además de la sensación de vacío, ¿no? La irritabilidad, entre otros que ahora vamos a ver. Bien, el rapport, por aquí nos comenta Mónica, la observación y entrevista, ¿ok? Generar confianza y clima favorable, hacer entrar en confianza al paciente que se sienta tranquilo y seguro. Excelente. En efecto, es esta relación basada en la confianza, en el respeto, en la escucha activa. El rapport, chicos, es fundamental porque precisamente es ese vínculo profesional de confianza, relación de respeto, en donde el paciente se siente seguro, donde el paciente sepa que al momento de contarnos su situación actual, sus situaciones pasadas, no lo vamos a juzgar. Por lo tanto, nosotros como especialistas, como psicólogos clínicos, tenemos que saber manejar nuestro lenguaje corporal como también el lenguaje verbal. Cuando nos cuente algo, no hacer estos gestos de sorpresa, ¿no? O fruncir el ceño, como juzgando con la mirada, porque eso también observa. El paciente lo va a observar y se va a sentir juzgado. Tenemos que crear un espacio seguro en donde este espacio y este proceso va a ser del paciente, no de nosotros. Nuestros prejuicios, nuestros pensamientos, nuestras creencias que tenemos como personas, porque todas las personas tenemos creencias, tienen que estar a un lado y ser profesionales, establecer un buen rapport, una coherencia entre lo que yo digo y lo que mi cuerpo también está manifestando, lo que yo estoy comunicando en toda mi esfera corporal y del lenguaje verbal, para que el paciente pueda observar ello. ¿Qué pasaría, chicos, si ustedes van
a un psicólogo, una psicóloga, y ustedes le cuentan, ¿no? Un suceso quizás traumático, un suceso que les genera tristeza, frustración o irritabilidad, y el psicólogo emite un juicio. ¿Qué va a suceder? Ustedes ya no van a querer ir, ¿cierto? ¿O irían? Así es, Sabrina, no vuelvo más. En efecto, no van a ir, porque ya saben que esta persona, si yo le digo o le cuento otra cosa, pues también me va a juzgar, ¿no? O va a realizar algún juicio o algún gesto que no me gusta y que me siento incómodo a incómoda, ¿no? Y varios de mis consultantes, varios de mis pacientes me lo han dicho de manera explícita. Yo la verdad, me decían, yo la verdad no creía en los psicólogos. Yo tenía experiencias ya con 3 psicólogos, ¿no? Que lo único que sentía era que me juzgaba, me gritaba, me levantaba la voz. Y por eso yo ya no quería ir. Por eso yo ya no deseaba ir a un proceso de psicoterapia, ¿no? Ahora, estaba ahí, bueno, estos pacientitos van por una resolución que es obligatorio que ellos lleven terapia. Entonces lo hacían por la obligación precisamente y no por una voluntad propia, ¿sí? Y ellos mismos me comentaban, ¿no? Sentía que el psicólogo o la psicóloga me juzgaba, me levantaba la voz, que yo tengo toda la culpa, que no debería ser de esta manera. E incluso no tenía ni siquiera la oportunidad de poder contarles, sino que el psicólogo hablaba más de lo que yo hablaba, ¿sí? Entonces tenemos que aprender a gestionar toda esta situación. Así es también, ¿no? Profesionales que imponen sus ideales, siempre tengamos cuidado con eso. Recuerden que la persona que está al frente de nosotros tiene una historia y muchas veces esa historia no es bonita. Tenemos que ser empáticos, sí. Tenemos que aprender también a saber diferenciar que él es él y yo soy yo, ella es ella y yo soy yo, ¿no? ¿Para qué? Para que no haya esta sobre empatía, ¿no? Y que sus problemas también me afecten, sino que tratamos siempre de mantener esa postura, ¿no? Ese límite personal y profesional también. Entonces, primer contacto es uno de los aspectos principales en el cual nosotros establecemos un rapport, ¿no? Si bien el paciente, yo les digo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Toma asiento. Y si le pregunto, bueno, ¿cuál es el motivo por el cual quieres terapia psicológica? Evitemos un poquito ser tan directos, ¿no? Que claro, se le tiene que hacer esta pregunta, pero después, primero, ¿no? Preguntas cotidianas, ¿no? Como que, por ejemplo, ¿no? ¿Vives cerca o estás, o cómo te fue en el camino? ¿Diste rápido con la dirección? De repente te perdiste, ¿no? Entonces, algunas preguntas que no sean propiamente del motivo de consulta, sino una pregunta que nos permita abrir un poquito la conversación, iniciar este proceso comunicativo. Bien, y siempre, ¿no? Qué gusto conocerte, es un gusto el que tú puedes estar aquí. Coméntame cuál es el motivo por el cual tú decides llevar terapia, ¿no? Algo que también yo pregunto es qué expectativa tienes de este proceso de terapia, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay pacientitos que tienen expectativas irreales, lo cual pues a veces no vamos a poder cumplirlos porque no está dentro de nuestra labor, ¿bien? Y por eso se les psicoeduca. También una de las preguntas que yo realizo es si antes acudió a terapia. ¿Cuál fue el motivo por el cual en ese momento decidió ir a terapia? ¿Cómo le fue durante este proceso? Quizás también porque dejó este proceso.
¿Bien? Lo cual me da un poquito más de visión, de información sobre las expectativas y el modelo conductual y de pensamiento que el paciente tiene. ¿Bien? Ahora, en este primer contacto, nosotros llevamos a cabo lo que es la consulta, hacemos parte de la entrevista, de la anamnesis. También importante establecer los horarios, el tipo de terapia. Hay pacientitos que también me dicen qué terapia, qué formación tiene usted y tienen todo el derecho de saber nuestras formaciones porque ellos van a adquirir un servicio, ¿no? Sobre todo cuando trabajas con adolescentes. Sí me ha sucedido de pacientitos que me dicen, bueno, la verdad es que yo no creo en los psicólogos. Yo solo vengo porque mi esposa me dijo para llevar terapia por mi niño, ¿no? Por mi adolescente. Es su pensamiento y se respeta, ¿no? Se respeta el pensamiento, pero dentro de lo posible hay que tratar de psicoeducarlos, concientizarlos de la importancia del proceso de terapia y del compromiso que se tiene que llevar a cabo durante todas las sesiones. ¿Bien? También el tipo de terapia, las tareas que se van a llevar a cabo fuera de las sesiones. Una de las metáforas que yo suelo utilizar con los consultantes es acerca del aspecto físico. Por ejemplo, digamos, vamos a imaginar que una persona quiere llegar a su peso ideal, ¿sí? No basta solo con ir al gimnasio y pisar el ambiente. ¿Qué es lo que tiene que hacer esta persona? ¿No? Entonces el paciente contesta, bueno, pues tendrá que hacer sus ejercicios, una buena alimentación, buena hidratación, obedecer al instructor, al nutricionista. Muy bien, excelente, ¿no? Dentro del gimnasio va a tener que realizar sus ejercicios, ¿sí? Sus máquinas, el cardio, etcétera. Obedecer al instructor. Pero también fuera de, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, va a tener que alimentarse mejor, hidratarse, quizás caminar un poquito más, evitar ser, eh, no sé, quizás evitar comer grasas saturadas, azúcar, etcétera. Así es. Entonces, tanto dentro del gimnasio como fuera del mismo, va a tener que llevar a cabo estas acciones. Porque, ¿qué pasaría si dentro del gimnasio lo hace todo bien, pero sale de este y come pues sus, no sé, sus tortas, sus gaseosas, ¿no? Todo lo que es las grasas y el azúcar. No va a llegar al objetivo que él tiene. Pasa lo mismo en terapia. No solo basta con venir a la sesión, realizar la sesión como tal y después me voy como si nada hubiera sucedido. Es decir, como si nada tendría que yo realizar, sino que todo lo hago solo en la sesión. ¿Cierto? Entonces nosotros necesitamos el compromiso del paciente. ¿Sí? Y eso es importante, explicarles la importancia de las tareas en casa, porque eso siempre se deja. ¿Bien? Por otro lado, también hay pacientes que nos van a decir, ¿y en cuántas sesiones vamos a llevar la terapia? ¿Qué pasa si yo le digo, bueno, unas 8 sesiones estaremos llevando la terapia? Y en la séptima sesión el paciente tiene una recaída. Viene la octava y nos dice, usted me dijo que en la octava sesión yo iba a estar bien. Cometimos un error, ¿cierto? Entonces, en caso de los pacientes nos comenten, nos pregunten, nosotros vamos a dar un número tentativo de sesiones, pero explicándoles de manera clara, de manera explícita, que de repente vamos a requerir un poco más, porque ¿cómo es el proceso? El proceso no es lineal. A veces vamos a sentir que estamos bien, a veces vamos a sentir que estamos en una recaída y que no sirve y que ni siquiera me está funcionando la terapia. Mientras que otros días vamos a sentirnos que, que estamos adquiriendo un cambio, que nos sentimos más tranquilos.
Bien, entonces desde un inicio se le tiene que concientizar al paciente de que este proceso no es lineal y que hay un número tentativo de sesiones y que va a depender mucho del avance de él, del compromiso también que nosotros tenemos y que el paciente también tiene. ¿Bien? Así es, Sabrina, totalmente de acuerdo contigo. Por otro lado, en este primer contacto, también vamos a dar a conocer las políticas en caso no se cumplan los acuerdos establecidos. Eso es importante. Recordemos que nosotros brindamos un servicio dentro de lo posible, que sea lo ideal, ¿no? Un servicio de calidad, que es nuestra vocación para los somos psicólogos clínicos. Y este servicio también va a tener ciertas normas, ciertas políticas que el paciente tendrá que acatar, ¿no? Porque en las primeras sesiones a mí me sucedía lo siguiente, ¿no? Digamos que tengo un paciente a las 9 de la noche y un paciente a las 8 y a las 9. El paciente de las 8 llega a las 8:45. El paciente de las 9 llega a las 9. Yo no puedo decirle al paciente de las 9, espérame un ratito, por favor. ¿Por qué? Porque vino a su hora. Y eso también habla de nuestra puntualidad, de nuestra responsabilidad, de nuestra calidad de trabajo. ¿Bien? Entonces, el paciente de las 8:45, de las 8, perdón, tendrá que reprogramar ya dependiendo de las políticas de ustedes o del centro en el cual ustedes trabajan, ¿no? Por ejemplo, cuando yo trabajaba en un centro, si el paciente no avisaba con 3 horas de anticipación que no iba a poder acudir a la terapia, era una sesión ya dada, ¿no? Dentro de su paquete. Otros también, ¿no? Si es que avisaban 15 minutos antes, no se podría reprogramar, ¿sí? Entonces va a depender mucho de las políticas y ello se le tiene que comunicar en términos claros, precisos, para que tengan conocimiento de las políticas que se llevan a cabo en el centro de salud o donde ustedes trabajen o de manera particular. Pero sí es importante establecer límites porque sí pasa que hay consultantes que no respetan ello, ¿no? Y se les tiene que educar porque es nuestro servicio también. ¿Bien? Ahora, ¿qué más? Como parte de la ética del consentimiento informado. Como bien dice su palabra, la persona, es decir, el consultante, nos da su consentimiento para poder llevar a cabo el proceso de evaluación y también el proceso de intervención. ¿Bien? Bueno, yo uso el consentimiento que ven en pantalla, en donde hay algunos términos cuando trabajamos por paquete o por sesión, ya dependiendo de ustedes como psicólogos. Bien, ahora, durante este proceso de evaluación, ¿qué es lo que nosotros vamos a llevar a cabo en la historia clínica? Es fundamental, es importante tener siempre en orden nuestras historias clínicas, porque esto pues nos permite llevar a cabo nuestra práctica profesional de manera más estructurada, ordenada y es importante, ¿no? Fundamental. Dentro de la historia clínica tenemos lo que es la anamnesis, ¿no? Que es importante, que es toda la información que nosotros adquirimos acerca de los antecedentes personales, antecedentes familiares en cuanto al curso de la enfermedad, antecedentes de la misma, desde que el paciente es pequeño hasta su edad actual, ¿sí? La anamnesis. Tenemos lo que es el examen mental, que también es fundamental, por ahí observar, evaluar la orientación en las 3 esferas, ¿no? Orientación en persona, en tiempo, el lugar, su lenguaje, su atención, si su pensamiento es lúcido, coherente, ¿sí? Todo lo que es el examen mental. Hacemos también el informe psicológico e informe psicométrico, ¿sí? Esto en cuanto al proceso de evaluación.
Ahora, nosotros llevamos a cabo lo que es la observación, la entrevista. Bien, justamente lo que les mencionaba Maricielo, ¿no? La atención, la concentración, la orientación, el lenguaje, el pensamiento, la memoria, ¿bien? Todo ello es parte de lo que te estaba mencionando. Si necesitan, también les puedo enviar un modelo para que más o menos observen, ¿sí? Que observen cómo es la estructura. Pero es prácticamente lo que te acabo de mencionar, Maricela. Ok, excelente. Bien, entonces, recordemos que nosotros llevamos a cabo nuestras herramientas de evaluación, ¿no? Los instrumentos de evaluación, que es la entrevista, la observación y también algunas pruebas psicológicas. Bien, dentro de la entrevista, nosotros vamos a realizar preguntas para obtener información importante. Excelente, sí, no se preocupe. Sí, entonces le envío a nuestra coordinadora entre lo más posible, quizás mañana. Déjenme buscarlo si lo tengo o hoy día y se los estoy compartiendo con nuestra coordinadora. Si es posible. ¿Sí? Sí es posible, chicos. Muy bien, entonces, busquemos dentro de lo que llevamos a cabo este proceso, una entrevista semiestructurada, en el cual planteamos preguntas abiertas, como también preguntas cerradas, ¿no? Preguntas abiertas es cuando nosotros buscamos que el paciente se explaye en su respuesta. Pero preguntas cerradas es cuando deseamos quizás confirmar alguna información, ¿no? Que nos conteste con un sí o quizás con un no. ¿Eh? Entonces, dentro de lo posible, llevar a cabo ambas preguntas, una entrevista estructurada y siempre la observación, ¿no? Por ejemplo, recuerdo a una pacientita que cuando contaba una situación que lo normal es sentir la tristeza, ¿no? Frustración, quizás un tanto de preocupación, ella se reía. Entonces ya observaba que era como que ese mecanismo de defensa, ¿no? Que al momento de contar una situación hostil, una situación tediosa, su mecanismo para poder quizás autorregularse era a través de la risa, a través de la sonrisa, de la risa, ¿no? Como en ello también tenemos que observar. O por ejemplo, lo que veo comúnmente en los adolescentes y en los jóvenes. Cuando ellos están conversando, ¿qué hacen? Mueven la piernita, ¿no? La pierna constantemente. Bueno, un poquito saliéndonos de la TCC, en la Gestalt, trabajamos con esos movimientos, ¿no? Le decimos, a ver, intensifica el movimiento, ¿no? ¿Qué sientes? Es como si esta pierna hablara, ¿qué te diría? ¿No? Eso es más que todo en la yesta. Pero eso también se tiene que observar, ¿no? Y eso se registra en la observación que nosotros tenemos, en los formatos que tenemos. Bien. Volviendo otra vez, chicos, a la TCC. Aquí vamos a identificar los parámetros de la conducta problemática. ¿Sí? A través del análisis funcional de la conducta que vamos a ver ahora, vamos a determinar los antecedentes, los consecuentes. ¿Bien? Ahora, hay personas que confunden los antecedentes en el análisis funcional de la conducta con los antecedentes de la enfermedad. Ya es distinto. Los antecedentes de la enfermedad es parte de la anamnesis, ¿cierto? Que nosotros llevamos a cabo la entrevista. Pero en el análisis funcional de la conducta estamos hablando de otro tipo de antecedentes. Pero chicos, no se preocupen porque ahora lo vamos a ver para entenderlo un poquito mejor el aprendizaje de esto. ¿Ya? ¿Qué más? Durante este proceso vamos a identificar las conductas problemáticas, vamos a definirlas en términos conductuales, ¿no? ¿Qué ocurre exactamente en este ámbito? Como les decía, ¿no? ¿Cómo es tu depresión en esta área?
¿Qué es lo que no funciona de tu trabajo, de tu ámbito laboral, de tu ámbito profesional, de tu relación amorosa, de tu relación interpersonal, etcétera? ¿Bien? Y por otro lado, también es importante identificar los recursos y las fortalezas del paciente. Ahora yo les pregunto, por lo tanto voy a solicitar sus respuestas a través del chat. ¿Por qué creen que será importante identificar los recursos y las fortalezas del paciente? ¿Por qué será importante? Por aquí Sabrina nos dice para poder darle una buena valoración, ya. Marlene para hacer un diagnóstico, nos pregunta. Mónica para saber qué autoconocimiento tiene, muy bien. Maricielo para poder planificar un mejor plan de tratamiento basado más en sus fortalezas, excelente. Shirley, porque mediante ello se puede trabajar en su recuperación fortaleciendo, excelente. Toro nos comenta para conocer en qué áreas se desempeña mejor y en base a eso realizar un tratamiento o actividades durante la sesión. Excelente. Es un referente para su tratamiento y regeneración. Excelente. Muy bien. En efecto, ¿no? Nos permite saber cuáles son estos recursos que vamos a utilizar como estas herramientas para llevar a cabo el proceso de terapia, ¿no? Las fortalezas que tienen nos va a ayudar muchísimo para ayudarnos de estas, de modo que nos permita avanzar un poquito más en el proceso de la psicoterapia. Así es, Erika, ¿no? Nos comenta para poder realizar un tratamiento adecuado. Muy bien, chicos, hasta aquí. ¿Hay alguna duda, alguna consulta? Si está todo claro, también en el chat, por favor, me ponen todo claro para poder continuar. Igual, si hay alguna duda, lo plantean a través del chat. ¿Todo claro? Todo claro, Sabrina, ok. Erika también. Muy bien. Todo claro entonces, por lo que entiendo. Una opinión, excelente, David nos comenta. Cada vez es escasa la atención de personas a terapia. ¿No será mejor por la existencia del coaching, ok, de la programación neurolingüística, que no son psicológicos? Así es. Y esto privilegia estas corrientes y motiva la psicología. Bien, la TCC pues está basada en la ciencia, ¿no? Incluso varios estudios han demostrado la eficacia que tiene, ¿no? Siempre, dentro de lo posible, tratemos de basarnos en la eficacia, ¿no? En la eficacia, en los estudios, en los artículos, porque eso sí es importante, ¿no? Y en efecto, sí, hay muchas personas que practican este tipo de recursos. Lo que nos comenta, pues, David, ¿no? Licenciada, una pregunta. Sí. Cuando usted habló de los antecedentes, había algunos antecedentes que se relacionaban con la misma enfermedad que lo vemos en la anamnesis. Uh-huh. Los antecedentes vienen a ser de la ocurrencia o no ocurrencia de la conducta o se refiere a otros antecedentes. Excelente, Roberto. Muchas gracias por tu pregunta. Los antecedentes de la enfermedad es propiamente de la anamnesis, ¿no? Como tú ya lo has mencionado. Estos antecedentes del análisis funcional de la conducta precisamente es lo que también has mencionado, es decir, ¿qué pasó antes, no? ¿Qué es lo que sucedió antes para que la persona emita una conducta problemática? ¿Sí me dejo entender, Roberto? Que es prácticamente lo que tú me has dicho, que es totalmente correcto. ¿Sí me dejo Gracias. entender? Ok, Sí. listo. Lo vamos a ver, chicos, no se preocupen, en unas diapositivas más adelante, el análisis funcional de la conducta, pero es precisamente lo que menciona Roberto.
Conductas problemáticas, Maricielo, son aquellas que generan el malestar, ¿no? Por ejemplo, las autolesiones, el consumo de alcohol excesivo, quizás por allí algunas rabietas, ¿no? Son conductas que limitan al paciente y que por lo tanto desfavorece de manera significativa en sus áreas de vida, ¿sí? Igual vamos a ver algunos ejemplos, no sé si ahorita, mm, ya, en un momentito, cuando hagamos el análisis funcional de la conducta, ya, ahí lo vamos a ver. Bueno, aquí tenemos lo que es lo que les mencionaba, ¿no? La anamnesis, el examen mental como tal, que se tiene que llevar a cabo. Ahora, en la TCC, nosotros vamos a indagar, vamos a obtener información en 4 respuestas. Cognitivas, es decir, los pensamientos, tenemos que indagar mucho aquellos pensamientos que el paciente tiene. A nivel afectivo, también cuáles son las emociones que experimentan, qué emoción surge frente a la situación, frente al pensamiento. El aspecto fisiológico, qué sensaciones experimenta su cuerpo y la respuesta motora, cuáles son las conductas, ¿no? Conductas adaptativas, conductas funcionales, conductas saludables o conductas desadaptativas, conductas problemáticas, conductas indeseadas. ¿Bien? Tenemos que indagar en estos 4 niveles: cognitivo, afectivo, fisiológico y motor. Algunas otras sugerencias, algunas otras cuestiones que podemos plantear, ¿no? ¿Cuándo empezó? Especifique qué, cuándo, dónde, cómo pasó la primera vez, ¿no? De repente de alguna situación que nos ha comentado, de repente de algún pensamiento, de alguna sensación, se le puede preguntar, ¿sí? Desde ese entonces se ha grabado, se mantiene en cuanto a intensidad, ha buscado ayuda anteriormente, a qué crees que se deba, cuándo fue la última vez que le ocurrió, cómo, dónde, con qué frecuencia le ocurre, cuánto dura, con qué intensidad en la escala del 1 al 10, siendo 10 el nivel máximo, cómo le afecta en su vida diaria. Bien, son preguntas, chicos, que va a depender mucho de la entrevista que nosotros llevemos a cabo y evidentemente también de lo que nos cuenta el paciente, ¿sí? Pero son algunas cuestiones que les pueden ayudar al momento de llevar a cabo el proceso de terapia, de la entrevista, bien, de evaluación. Bueno, aquí tenemos un formato de historia clínica, ¿no? Los datos de filiación, la enumeración de los síntomas en cuanto a los niveles que justamente les mencionaba, áreas afectadas en la vida de la persona, en el trabajo, en la familia, en sus relaciones interpersonales, quizás en el área académico, ¿bien? Historia de la queja actual y episodios previos, que esto ya son parte de los antecedentes, ¿sí? Igual la historia familiar, la historia personal, que es parte de los antecedentes del problema, ¿bien? Bueno, de toda la situación que está presenciando el paciente, ¿bien? Historia del problema, episodios previos similares, tratamientos anteriores, la historia familiar en cuanto a los antecedentes, de repente quizás la abuelita o el papá fue diagnosticado, ¿no? Fue diagnosticado en cuanto a un trastorno mental, quizás ansiedad, depresión, o un trastorno mixto de ansiedad y depresión, dependiendo, ¿no? Ello también se indaga. Tratamientos, relación del paciente con sus familiares, la percepción que tiene de ellos, todo, ¿sí? Todo lo que se refiere a la historia del paciente y a su entorno familiar. ¿Bien? También quizás por ahí preguntamos, ¿no? Algunos antecedentes en cuanto a la personalidad, cómo era cuando era pequeño, cuando era adolescente, hasta su edad actual. Ahora, terminamos todo este proceso en el primer contacto, chicos, y a veces va a depender también de ustedes, ¿no? De cómo ven al consultante. Se le puede dejar una tarea para la casa, ¿sí? La primera tarea.
que consiste en redactar una pequeña autobiografía narrando los acontecimientos más importantes de su vida. ¿Ya? Acontecimientos positivos o negativos. Ello me permite obtener un poquito más de información sobre, sobre aquello que para el paciente es positivo y negativo. ¿Qué es lo que realmente le afectó? ¿Qué pensamientos tuvo? ¿Cómo actuó? ¿Cuáles son sus estrategias de afrontamiento? Quizás por ahí presenta conductas evitativas. Va a depender mucho de lo que nosotros, de lo que el paciente pueda clasificar como positivo o negativo, ¿sí? Ojo, esto es opcional. Ustedes también pueden tener otras tareas para la casa. Sí, le pueden dejar, como les digo, va a depender, ¿ya? En el segundo encuentro seguimos también con el proceso de evaluación. Recordemos, ojo, recordemos, chicos, que un test o un cuestionario o un autorregistro por sí solo no nos va a brindar, no nos va a dar un diagnóstico, ¿sí? Sino que nosotros tenemos que hacer todo una síntesis, vamos a integrar toda la información de este proceso para llevar a cabo una presunción diagnóstica, ¿sí? Para saber cuáles son los indicadores que el paciente tiene y de acuerdo a ello trabajar, ¿eh? Entonces, ¿qué cuestionarios y test podemos aplicar dentro de lo posible? Quizás el inventario para la valoración de la depresión, la escala de depresión de Hamilton, escala de actitudes disfuncionales, escala de Spernaca, quizás por ahí la escala de pensamientos suicidas, por allí también el inventario de autoestima, pensamientos automáticos. Yo particularmente tomo personalidad, coeficiente también emocional a través del ICE de Baron, tomo el Milo, ¿no? Entonces son pruebas psicológicas que pues nos ayudan, nos permiten tener indicadores en cuanto a su estado actual. Bien, pero nuevamente quiero recalcar, ¿sí? El hecho de que una prueba por sí sola no va a determinar el diagnóstico, sino tenemos que hacer toda una síntesis de la información obtenida a través del proceso de terapia, ¿ya? Perdón, el proceso de evaluación. Ahora, también es importante, y lo vamos a ver un poquito de manera general, chicos, pero sí les recomiendo leer el DSM, también el CIE, en donde ustedes van a encontrar todos los trastornos depresivos, ¿ya? Hoy día vamos a ver un poco acerca del trastorno de depresión mayor según el DSM-5. Hay ciertos criterios que el paciente tiene que cumplir y nosotros observarlo también e indagar con los familiares directos o las personas que tienen mayor contacto con el paciente, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice el primer criterio? Que el paciente debe de presentar 5, ojo, 5 o más de los siguientes síntomas, que estos 5 o más de los síntomas han estado presentes durante el mismo periodo de 2 semanas, ¿sí? 2 semanas. Y representa un cambio del funcionamiento previo. Al menos uno de los síntomas es del estado de ánimo deprimido y o pérdida del interés o del placer, ¿ya? Entonces, durante 2 semanas, el paciente ha tenido que experimentar al menos 5 síntomas o más. ¿Cuáles? Por ejemplo, estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, ojo, casi todos los días, según se desprenda la información subjetiva, es decir, de la misma persona o de la observación por parte de otras personas, que puede ser la familia. ¿Sí? Se lleva a cabo la entrevista con ellos. 2. Disminución importante del interés o del placer por todas o casi todas las actividades la mayor parte del día y
casi todos los días. Bien. 3. Pérdida importante de peso sin hacer dieta o aumento de peso. 4. Insomnio o hipersomnia casi todos los días. 5. Agitación o retraso psicomotor también casi todos los días. 6. Fatiga o pérdida de energía casi todos los días. 7. Sentimiento de inutilidad o culpabilidad excesiva casi todos los días. 8. Disminución de la capacidad para poder pensar, concentrarse o tomar decisiones también casi todos los días. ¿Bien? Y 9. Pensamientos de muerte recurrentes, ideas suicidas recurrentes sin un plan determinado, intento de suicidio, es decir, que ya llevó a cabo, pero no lo logró, o un plan específico para llevar a cabo el suicidio. ¿Bien? De estos 9 síntomas, según la depresión, en la depresión mayor, según el DSM, ¿cuántos debe presentar el paciente? A ver, en el chat colocan sus respuestas. ¿Cuántos síntomas debe de presentar el paciente? Excelente. 5 a más. Muy bien. ¿Por cuánto tiempo? Excelente. Muy bien. 2 semanas. ¿Sí? 2 semanas. Excelente. Bueno, vamos con el criterio B. Los síntomas causan malestar clínicamente significativo en el ámbito social, en el ámbito laboral o en otras áreas importantes del funcionamiento. C. El episodio no se puede atribuir a efectos fisiológicos de una sustancia o de alguna afección médica. ¿Bien? El criterio de que el episodio de depresión mayor no se explica mejor y por eso tenemos que hacer el diagnóstico diferencial, ¿no? Es decir, que este episodio de depresión no se va a explicar mejor por un trastorno esquizoafectivo, esquizofrenia, un trastorno esquizofreniforme, trastorno delirante u otro trastorno especificado o no especificado del espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. Bien, y el último criterio, que nunca hubo un episodio maníaco o hipomanía. Bien, igual, en el mismo DSM ustedes van a poder observar si es leve, moderado, grave, con características psicóticas, en remisión parcial, en remisión total, y si no es específica. Bien, entonces sí les recomiendo, chicos, que puedan leer un poquito más acerca de este trastorno de depresión mayor. Bien, vamos a ver otro, que va a ser el último que veamos ahora, que es el trastorno depresivo persistente o también conocido con distimia. Bien, y se van a dar cuenta cuál es la diferencia entre el trastorno de depresión mayor con la distimia. ¿Cuál es el primer criterio? El paciente va a presentar un estado de ánimo deprimido durante la mayor parte del día, ¿sí? Que es lo mismo que depresión mayor, que está presente más días que los que está ausente, según se desprende de la información del propio sujeto o del propio paciente o de la observación de otras personas. Pero en este caso se va a ver la diferencia de que en el trastorno depresivo persistente es durante un mínimo de 2 años. En la depresión mayor son 2 semanas. Aquí son 2 años. ¿Bien? B, que nos dice presencia durante la depresión de 2 o más de los siguientes síntomas. Ojo, 2 o más de los siguientes síntomas. Poco apetito, sobrealimentación, insomnio o hipersomnia, poca energía, baja autoestima, falta de concentración o dificultad para tomar decisiones, sentimientos de desesperanza.
Bien, de los 6 síntomas tendrá que presentar 2 o más durante 2 años. El criterio C, que durante esos 2 años, bien, la persona nunca ha estado sin los síntomas del criterio A y B durante más de 2 meses seguidos. ¿Sí? Esto también se va a obtener a través de la entrevista. Entonces, durante estos 2 años que el paciente está presentando la alteración, nunca, ojo, nunca ha estado sin los síntomas del criterio A, del criterio B, durante más de 2 meses seguidos. ¿Bien? Criterio D. Los criterios de trastorno de depresión mayor pueden estar continuamente presentes durante estos 2 años. Es decir, todos esos criterios que hemos visto de depresión mayor, bien, puede estar, pueden estar continuamente presentes durante 2 años, ¿sí? Que ya nos está indicando que el paciente posiblemente esté presentando un trastorno persistente de depresión, ¿no? La distimia. Criterio E. Nunca hubo un episodio maníaco o un episodio hipomaníaco y nunca ha cumplido los criterios de un trastorno ciclotímico. El criterio F. La alteración no se explica mejor por un trastorno esquizoafectivo persistente, esquizofrenia, trastorno delirante u otro trastorno especificado o no especificado del espectro de la esquizofrenia y otro trastorno psicótico. Bien. A ver, por aquí hay algunas preguntas. Mariciel. Ok, no. Así es. Así es, ¿no? Es decir, este criterio permite hacer el diagnóstico diferencial. ¿Qué quiere decir esto? Que la alteración, los síntomas que el paciente está presentando, no se puede explicar por otro trastorno del espectro de la esquizofrenia. Porque si fuera así, entonces no estaría cumpliendo con este criterio, según el DSM. Entonces, a tu pregunta es, ¿a qué se refiere? A que el paciente no tenga esquizofrenia más. Así es. Sí, Maricel, es afirmativo tu pregunta. Muy bien, Yelitza. Fanny nos comenta. Ya. ¿Por qué? Porque en depresión mayor, el paciente va a presentar 5 síntomas, pero en 2 semanas. En estas 2 semanas, casi todos los días, la mayor parte del día va a presentar al menos 5 de estos 9 síntomas. De todos estos 9 síntomas. Esto en depresión mayor. Y en la distimia va a presentar 2 o más de estos 6 síntomas, pero durante 2 años. No 2 meses, 2 semanas, perdón. Durante 2 años. Por eso se le llama trastorno depresivo persistente. ¿Sí, Fanny? ¿Contesta tu pregunta? Bien. Excelente, Fanny. Bien, entonces, vamos a ver un poco de los autorregistros, ¿ya? Que se lleva a cabo también durante este proceso de obtención de información, ¿no? De evaluación. Tenemos el autorregistro básico, en el cual el paciente tendrá que escribir la fecha, la situación, es decir, qué pasó, la emoción que sintió en ese momento, el pensamiento, qué pensamientos tuvo durante esta situación y la conducta que hizo. Bien, ese es el autorregistro básico que nosotros utilizamos en todos los casos. Pero también podemos llevar a cabo el registro de emociones. En este caso, igual, va a registrar la fecha, situación, qué sucedió, por ejemplo, no discutí con mi pareja. ¿Qué pensé sobre lo sucedido? Que no soy buena pareja, que no soy suficiente, que me va a pedir el divorcio, que ya no quiere estar conmigo, que seguro está con otra persona. Ese es mi pensamiento.
Emoción, ¿qué sentí? Tristeza del 1 al 10, siendo 10 el nivel máximo en cuanto a intensidad. Tristeza en un nivel 9. Miedo en un nivel 10. Quizás enojo también en un nivel 10. ¿Ve? Y la conducta, ¿qué hice? Quizás fui y lo seguí por todo el camino a mi esposo, a mi pareja. Bien, ese es el registro que nosotros podemos brindar a los consultantes. Es importante que lo realicen de lunes, o mejor dicho, del día de la sesión hasta la próxima semana, que sería la segunda sesión como tal. Bien, también tenemos el autorregistro, pero en este caso solo para los días grises, que también lo pueden utilizar, en el cual va a tener que escribir el día. Igual, la situación, pero en este caso estamos hablando de los días grises. ¿Qué me entristeció? ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Qué pensé sobre ello? ¿Cuáles fueron mis pensamientos? ¿Qué sentí? ¿Qué emoción yo sentí en ese momento? La intensidad de la emoción, 10, 9, 8. ¿Qué hice ante la situación? Quizás una conducta evitativa, quizás una conducta inapropiada. ¿Cuál fue mi estrategia para poder sentirme mejor? Quizás salir a caminar, ¿no? O de repente ni siquiera no hice nada y solo me acosté en mi cama. ¿Qué emoción siento después de mi estrategia? Frustración en un nivel 10. ¿Bien? Eso nos permite, uno, saber e identificar en qué situaciones la paciente experimenta la emoción de la tristeza. También conocer qué pensamientos y qué interpretación tienen de estas situaciones. 3. ¿Qué estrategias tiene? ¿Qué realiza el paciente para poder sentirse un poco mejor? Para poder gestionar la emoción, ¿bien? Esta estrategia, qué emoción surge después de llevarla a cabo. ¿Bien? Entonces, como les digo, pueden usar esta como también este autorregistro. Aquí tenemos otro autorregistro que lo pueden utilizar. O, por ejemplo, este y este yo lo utilizo en el proceso de evaluación. Este en algunos casos también, pero en otros casos lo puedo usar en el proceso de intervención. Bien, entonces aquí el paciente tendrá que registrar también la fecha y en este caso la actividad planificada. ¿Qué actividad planificada tengo? Quizás salir con mis amigas a tomar un café. Nivel de agrado anticipado. ¿Cuánto yo creo que voy a sentir esta satisfacción, este interés, quizás en un nivel 9? ¿Qué es lo que realmente hice? Probablemente sí fui con mis amigas a tomar el café. Nivel de agrado 2. Mi expectativa fue muy alta a mi realidad. Y tenemos que registrar los pensamientos. Quizás no me siento o no soy suficiente para mis amigas, no soy buena amiga, no soy buena compañía, tengo conversaciones aburridas, no tengo mucho interés. ¿Ve? ¿Qué pensamientos tiene? Porque recordemos que ya lo vimos en la primera clase, que los pensamientos generan emociones. Esto genera reacciones fisiológicas y por lo tanto las conductas. ¿Cierto? Que eso ya lo hemos visto. ¿Bien? Entonces, este tipo de autorregistros permite conocer las actividades planificadas por el paciente, el nivel de agrado anticipado y el nivel de agrado real. ¿Bien? Este registro, chicos, también nos sirve para que después
Después, cuando queremos modificar algunas conductas, introducir nuevas actividades dentro de su rutina, observemos qué actividades tiene un nivel de agrado alto real para que estas las seleccionemos y en su semana de lunes a domingo se puede introducir la actividad correspondiente. Bien, entonces, es un plus que nosotros como psicoterapeutas tenemos para obtener mayor información y de esta manera nos sirva en la intervención. Licenciada, una preguntita. Disculpe. Sí. Con respecto a este último de los pensamientos automáticos, también se puede ver aquí si la persona, el paciente, donde dice actividad planificada es lo que el pacientito quiere hacer y el Ujú, nivel de agrado, y el de real es lo que llegó a hacer, no ujú. necesariamente lo que planificó, sino lo que al final resultó. ¿Eso se entiende? Excelente, así es. Pues no, así es, Roberto. Puede ser que la actividad planificada fue salir a tomar un café con las amigas, ¿no? En un nivel 9 que yo creo que voy a sentir el agrado, ¿sí? En un nivel 9. Es la Pero expectativa. quizás, ujú, Ujú. quizás yo no salí, no fui, me quedé en casa y me quedé dormida, ¿no? O me quedé en casa mirando televisión. Esa fue mi actividad real. Yo había planificado que el día lunes, por ejemplo, iba a ir con mis amigas y que iba a sentir un nivel 9 de agrado. Pero ¿qué es lo que realmente hice? Me quedé en casa mirando televisión. Nivel de agrado, de repente un 3, de repente un 4, depende. ¿Sí, Roberto? ¿Me dejé entender? Sí, y el pensamiento automático vendría a ser el último casillerito, es lo que esa persona pensó o su emoción. No, sería la emoción sería después, sería el pensamiento. ¿Qué Ujú, pensó de esa o cómo valoró ese nivel, esa actividad? ¿Me deja entender? ujú, ujú. Excelente, así es, ¿no? ¿Qué pensamientos tuvo en ese momento que llevó a cabo la actividad real? Y Normalmente, sí, 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 sí. sí, sí, no, sígame, sí, disculpe. Ok. Sí, normalmente en las primeras sesiones, las primeras semanas, son pensamientos irracionales, ¿no? Distorsiones cognitivas que ya vamos observando para poder llevar a cabo la reestructuración en las sesiones de intervención conductual. Pero si son pensamientos que el paciente tiene de acuerdo a la actividad real, ¿no? Incluso también lo puede asociar con la actividad planificada. Va a depender, porque varía, los pacientes son diferentes. Ah, ok. Y acá se puede determinar la frustración del pacientito en caso no logre lo que quiere hacer, o eso no estaría, no se podría observar eso en estos registros. Por supuesto que sí, se puede observar, ¿no? ¿Cuál es la frustración que tiene? Incluso yo también le puedo preguntar, ¿no? ¿Qué consideras que te limitó? ¿Por qué no fuiste? De repente realmente no querías o de repente sí quería. Entonces, ¿qué factores han intervenido para que la pacientita no acuda a la actividad planificada? Y el nivel de frustración también, ¿no? Incluso, si es que ustedes lo ven por conveniente, aquí le pueden aumentar otro cuadrado, otra cuadradito, otra sección, donde emociones después de la actividad real. Y por ahí te pone, pues, ¿no? Frustración en un nivel 10, ¿no? O quizás enojo o tristeza, también lo puedes medir, no hay problema. Muchas gracias. Listo, a ti, Roberto, muchas gracias. Ah, así es, Maricielo. Sí, va a depender mucho del paciente. En los pensamientos que él tenga y el paciente va a ser libre de pensar. Normalmente, como les digo, son pensamientos negativos, ¿no? Ideas irracionales. Por ejemplo, ni siquiera sirvo para ir a tomar una taza de café con mis amigas, ¿no? O no seré buena compañía, por lo tanto, mejor prefiero quedarme.
va a depender mucho del consultante, de los pensamientos y del sistema de creencia que ellos tienen. ¿Sí? Entonces, que denle la libertad a los pacientes para que ellos registren los pensamientos, ¿sí? Pero siempre recuerden, chicos, lo que mencionábamos, ¿no? Psicoeducar pensamiento, emoción y conducta, que es diferente. Yo tengo un material que yo personalmente lo he realizado para que el paciente pueda diferenciar pensamiento, emoción y conducta. Si desean, se los puedo compartir. Por mí no hay ningún problema para compartir su material que yo personalmente lo he elaborado para que ellos puedan diferenciarlo, porque sí se confunde, ¿no? Se confunde siendo incluso adultos, ¿no? Y es normal, porque no estamos acostumbrados a pensar sobre nuestro pensamiento, ¿no? Listo, Maricel. Entonces se los voy a tratar de compartir con nuestra coordinadora si es posible, ¿ya? Bien, por aquí tenemos un registro diario del ANI. Ah, Doris, creo que ya, eso va a depender mucho de qué factores está robando esa paz, qué es la paz para el paciente. Tenemos que aterrizar ese término que tiende a ser general a términos, según la TCC, cognitivos conductuales, y de acuerdo a ello trabajamos. ¿Listo? Y esto funciona mucho en cuanto a la reestructuración de pensamiento, modificación de conducta, modificación de rutina, modificación de las autocríticas, ¿no? El diálogo interior, la voz interna, todo eso, pues es todo un conjunto que nosotros trabajamos y de acuerdo a ello, quizás por ahí logre esta paz, ¿no? Pero tenemos que definir qué es paz para el paciente, a qué se refiere, que, que lo pueda plasmar de manera más específica. ¿Bien? Bien, chicos, aquí tenemos otro registro diario del ánimo. Pero ustedes lo pueden cambiar. No necesariamente va a ser ansiedad, cólera o tristeza. Va a depender mucho de qué, del primer autorregistro, de este, ¿no? De cuáles son los sentimientos predominantes durante la semana. ¿Sí? De repente no es ansiedad, de repente solo es cólera y tristeza. ¿Bien? Va a variar dependiendo del paciente. Entonces, en una escala del 1 al 10, va a tener que escribir el número que corresponde a su promedio de estado de ánimo durante el día. Entonces, ¿cuáles son las escalas? Del 1 al 10 es un ánimo leve, un ánimo ligero. Del 4 al 5 significa un ánimo moderado. Del 6 al 7, ánimo elevado. Y del 9 al 10 es un ánimo severo. ¿Sí? Lo único que el paciente tiene que hacer es, el día lunes, ansiedad, quizás yo sentí en un nivel 3, que es ligero. Cólera en un nivel 5. Tristeza en un nivel 10, ¿no? Nivel severo. Bien, esto nos permite también para ver cómo están los estados de ánimo del paciente. Así es. Este registro y todos los registros se le entrega al paciente. En un PDF, bueno, en una hojita, se los entrega para que él o ella realice fuera de sesión. ¿Ya? Ahora, yo puedo en un inicio, tiene que llenarlo, ¿sí? Tiene que llenarlo porque a partir de esta información nosotros vamos a trabajar, ¿no? En cuanto a sus pensamientos, en cuanto vamos a hacer el seguimiento de sus emociones, de sus conductas, para poder modificar las conductas. Es necesario, es importante que lo llenen. ¿Ya? Ahora, nosotros podemos hacer una línea base. En este caso, quizás de la emoción, como también de la conducta. Ahora, esa línea base es solo un gráfico que nos va a permitir de manera visual observar cómo son los picos de emociones. Por ejemplo, el día viernes, ansiedad sintiendo un nivel alto, quizás en un nivel 9, tristeza en un nivel 8, ¿no? Por ahí cólera y culpabilidad en un nivel 1. Bien, entonces podemos observar cómo es los picos de la emoción en cuanto a nuestra línea base. Esta línea base ustedes lo hacen en Excel, solo con aquello que hemos
obtenido del autorregistro, en este caso de esta sección de la emoción. En el caso, por ejemplo, de un TCA, yo trabajo de la emoción, pero como también de la conducta, por ejemplo, vómito, atracón, autolesión, ¿no? Dependiendo cómo los picos de la conducta que está teniendo. ¿Listo? A ver, por aquí, Irene nos comenta. ¿A qué se refiere con observación? Tengo que... No, alguna observación. Quizás por allí alguna situación que quiera eh, poner, quizás algún pensamiento, alguna información adicional, pero no necesariamente algo específico. ¿Sí? Listo, chicos. Ahora sí, nos vamos a lo que es el análisis topográfico y análisis funcional de la conducta. ¿Vean? El análisis topográfico de la conducta, nosotros vamos a obtener información de la respuesta motora, es decir, la conducta, fisiológica, es decir, el cuerpo, cómo reacciona, el cognitivo, los pensamientos y las emociones. Y los parámetros, la frecuencia de esta conducta, la duración de esta conducta y la intensidad de esta conducta. Lo vamos a ver un ejemplo, no se preocupen. Bien, a ver, Mariciela, ¿podría ser cuando sentí que algo de la mesa lo pido? Sí, también, eso lo puede registrar. Bien, mientras más información tengamos, muchísimo más. Bien, el análisis topográfico de la conducta se va a llevar junto con el análisis funcional de la conducta. Eso nos permite obtener los estímulos de los antecedentes y los estímulos consecuentes. ¿Qué es el estímulo antecedente? Es decir, es aquello que está provocando en la conducta problemática. Tenemos antecedente externo y antecedente interno. El antecedente externo es aquello que ocurre fuera de la persona, que incluso puede ser observado por los demás. Y el antecedente interno hace referencia a aquello que ocurre dentro de la persona. Por ejemplo, recuerdos, ideas, pensamientos, sensaciones. ¿Bien? Entonces, el antecedente es qué puede estar provocando la conducta problemática. Y el consecuente es lo que ocurre inmediatamente después de haber emitido la conducta problemática, lo cual hace que la conducta se mantenga. Y de la misma manera hay consecuente externo y consecuente interno. Consecuente externo es aquello que ocurre fuera de la persona e interno aquello que ocurre dentro de la persona. Por ejemplo, esta es la conducta problemática. Consumo de alcohol. Primero, vamos a hallar el antecedente. ¿Con qué pregunta podría yo obtener esta información? ¿Qué ha sucedido antes de que tú consumas alcohol? ¿O qué crees que puede estar provocando esta conducta del consumo de alcohol? Antecedente. Y el paciente nos dice, bueno, recuerdo cuando terminé con mi pareja. Al momento de decir, bueno, yo recordé cuando terminé con mi pareja, estamos hablando de un antecedente interno. ¿Bien? Ahora vamos a hallar el consecuente. ¿Con qué preguntas yo puedo hallar el consecuente? ¿Qué pasó después de que tú consumas alcohol? ¿O qué consigues al momento de consumir alcohol? En este caso, evito sentir el dolor y olvido mi pena. Este consecuente va a reforzar esta conducta. Por lo tanto, va a hacer que esta conducta se mantenga. Cuando nuevamente sienta un dolor y quiera olvidar su pena, sabe que la estrategia que tiene es el consumo de alcohol. ¿Sí? Por ejemplo, el autolesionar. ¿Esa es una conducta problemática? Por supuesto que sí, porque está yendo en contra de la integridad física, ¿cierto? De la persona. ¿Qué le pregunto para hallar el antecedente? ¿Qué pasó antes de que tú te autolesiones? ¿O qué crees que puede estar provocando que tú te autolesiones?
Bueno, recordé cuánto mis padres me lastimaban. Este antecedente está ocasionando esta respuesta problemática. Ahora vamos a hallar el consecuente. ¿Qué consigues con autolesionar? Desfogar mi dolor. Esta manera de desfogar su dolor va a reforzar la conducta de la autolesión. Yo les recomiendo, chicos, realizar siempre el análisis funcional de la conducta, porque eso les va a dar mucha información de qué es lo que está reforzando la conducta problemática para poder trabajar en ello y modificar esta respuesta. ¿Bien? Bien, chicos. A ver, aquí tenemos un casito. Dice, Mira refiere sentirse inestable. En las últimas semanas tiene pensamientos que no tiene ganas de vivir. Sería fácil morir y está harta de su vida. ¿Bien? Menciona que cuando se siente sola, aburrida, triste, busca salir, conocer a gente nueva para divertirse, se embriaga y tiene relaciones sexuales sin protección con cualquier persona. ¿Bien? En otras ocasiones discute con sus padres cuando estos critican su falta de responsabilidad con las tareas del hogar. Ella se irrita mucho con sus comentarios, levantándole la voz o gritando. Es por ello que prefiere estar más lejos posible de ellos. ¿Bien? ¿Cuáles son las conductas problemáticas? 1. Que ella se embriaga y tiene relaciones sexuales sin protección con desconocidos. Así es, Maricel, en efecto. ¿Ya? Se embriaga y tiene relaciones sexuales sin protección con cualquier persona, ¿no? Con desconocidos. Le preguntamos, vamos a hallar el antecedente. ¿Qué puede estar provocando esta conducta? ¿O qué pasó antes de que tú te embriagues y por ende tengas relaciones sexuales sin protección con personas que no conoces? Bueno, es que yo me sentía aburrida, sola y triste. Estos factores antecedentes internos están provocando esta conducta, lo cual tenemos que trabajar en ello, ¿cierto? Ahora vamos a hallar el consecuente. ¿Qué consigues al momento de embriagarte y tener relaciones sexuales con otras personas? Bueno, me siento deseada, me siento valorada. Autoestima, evidentemente. Y consigo olvidar momentáneamente mi tristeza. ¿Qué tenemos que trabajar? Gestión emocional. Todo este consecuente hace que la respuesta continúe y se fortalezca. Bien, chicos. Entonces, vemos la importancia de poder llevar a cabo el análisis funcional de la conducta. Así es, Doris. Muy probablemente sí, según la teoría, ¿no? Bien, ¿qué más vamos a indagar? La triada cognitiva, la visión negativa que tiene el paciente sobre sí mismo. Bien, cómo es su diálogo interior, qué se dice a sí mismo, incluso cuando se equivoca, cuando tiene aciertos, cuando comete algún error, cuando comete alguna o realiza alguna conducta. Normalmente es todo lo que es negativo. Sus defectos, se ve como una persona enferma, de poca valía, insuficiente. Vamos a indagar mucho en esta visión negativa de sí mismo. También la visión negativa, pero del mundo. Piensa que el mundo le hace demandas exageradas, que le presenta obstáculos insuperables para alcanzar sus objetivos. ¿Bien? Por lo tanto, siempre está hablando en términos de derrota, de frustración, de que no voy a poder, que no voy a ser capaz y no voy a lograr ninguno de mis metas porque el mundo es muy difícil, porque el mundo está en contra de mí, ¿no? Porque la vida no me, no me ayuda, ¿sí? Y la visión negativa del futuro, que tienden a esperar
solamente frustraciones, privaciones, penas, desesperanza. ¿Bien? Cuando piensa que se va a hacer cargo de una tarea en específica, tiene expectativas de fracaso. No lo voy a hacer, no voy a poder, no soy capaz, lo voy a hacer mal, por gusto, mejor no y evito. Bien, esta triada cognitiva es importante evaluarla en el caso de los pacientes. Bien, bueno, eso de la idea irracional, chicos, por cuestiones de tiempo, lo vamos a ver la próxima sesión, pero tiene que ver mucho con lo que vimos en la primera clase. Recuerden, ¿no? Los supuestos, las valoraciones y las reglas, ¿no? Lo que vimos en las creencias intermedias. Las ideas centrales, las distorsiones cognitivas, que eso tenemos que sí o sí verlo en el paciente. Y precisamente por ello utilizamos lo que son los autorregistros. Cuando veamos técnicas, herramientas para poder intervenir dentro de lo posible en la depresión, allí hay una técnica que se llama la flecha descendente. Esta herramienta permite indagar y registrar o identificar el pensamiento nuclear, el pensamiento base. ¿Bien? Entonces, por eso es importante los autorregistros. Se van a dar cuenta en la próxima sesión por qué, ¿ya? Algunos errores cognitivos que yo particularmente he escuchado de mis consultantes, de mis pacientitos, es no sola, no podré contra el mundo, para ser feliz debo ser aceptado por todos, mi vida no tiene sentido, para ser feliz debo tener éxito en todo lo que haga, para que vivir no sirvo para nada. Lamentablemente esto lo he obtenido incluso de adolescentes, ¿bien? Y también, pues, ¿no? De algunos adultos. Tengamos mucho cuidado con este tipo de comentarios. Dentro de lo posible es lo mejor intervenir, ¿no? Intervenir y promocionar una salud mental saludable. Bueno, salud mental, ¿no? Marca la redundancia. Bien, bueno chicos, aquí tenemos lo que es la bibliografía correspondiente, donde hemos obtenido la información de hoy día y en donde ustedes también pueden obtener mayor información. Les recomiendo mucho este libro. Manual Diagnóstico Estadístico de Trastorno del el DCM y este libro. Terapia Cognitiva de la Depresión. Es de Beck, de Rush, de Shaw y Emery. Es un libro muy bueno, les recomiendo mucho que lo puedan comprar para que tengan mayor información acerca de la terapia cognitiva de la depresión. ¿Bien? Bueno chicos, con esto pues terminamos entonces nuestra segunda clase. Si hay dudas, si hay consultas, lo vamos a resolver la próxima sesión, ¿ya? Por cuestiones del tiempo. He tratado de resolver todas las dudas correspondientes al tema de hoy, pero espero que se lleven un gran aprendizaje. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias Sabrina, muchas gracias a cada uno de los presentes,